Muy buenas, muy contento de estar aquí con esta mujer maravillosa, con este auditorio repleto. Siempre es muy grato que las letras logren convocar a tanta gente para hablar además de un libro que debe marcar un hito en la literatura colombiana. Laura, bienvenida. Yo quisiera que arrancáramos hablando de un artilugio que es no muy frecuente, pero que has utilizado en varias de tus obras, y es contar sin nombrar. Hablo de referirte a un hecho o referirte a un fenómeno, pero sin designarlo. Ya ocurrió en Leopardo al Sol, que es una novela sobre narcotráfico, sobre estas vendetas terribles en La Guajira, y tú no mencionas la palabra droga por ninguna parte. Ya ocurrió con La Novia Oscura también, prostitución, y sin embargo no hay apelación a escenas sexuales en la novela por ninguna parte. En este caso, con Los Divinos, es una historia que todos conocemos y que tú en ninguna parte das un nombre concreto. Haces unos juegos muy interesantes, das unos indicios, algunos inclusive juguetones, podríamos decir. Bueno, hablas de una parte de la ciudad, que es Bogotá, en la que se juntan la formalidad y la informalidad. Todos sabemos que se trata de este barrio. Se me fue el nombre del barrio, ¿cómo tú lo recuerdas? Ok. Hablas del asesinato de una niña de 7 años en situación de absoluta vulnerabilidad, su violación, su secuestro. Hablas de alguien que se encarga el cuerpo y lo unge en aceites, en un posible ritual, pero también en una forma de evadir, de borrar las huellas para la medicina forense. Hablas de una multitud que clama frente a un edificio buscando justicia por el crimen de la niña. Todas esas son imágenes que inmediatamente nos armamos en la cabeza y pensamos en Juliana Zamboni. Decía que hay unos indicios juguetones, como por ejemplo mencionar el Liceo Quevedo. A mí me pareció gracioso esto del Liceo Quevedo. Me sonó mucho Liceo Cervantes. Si no supiera que la historia tiene que ver con el gimnasio moderno, pensaría en el Liceo Cervantes, por aquello del siglo de oro español, Quevedo, Cervantes. Hablas de crepes y cakes, por ejemplo. Es un recurso complejo, pero lo logras perfectamente, al punto de que en este momento sabemos que Los Divinos es una novela sobre Juliana Zamboni, su feminicidio y todas estas arandelas terribles de las que vamos a hablar en esta conversación. Sabemos por los medios de comunicación, no por la novela misma. Esto es exprofeso en el caso de este libro. ¿Es tu apuesta consciente? Bueno, muy bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá. Sergio, sí, voy a contestar esta pregunta sobre el artilugio que tú has expuesto, pero primero voy a empezar hablando de ti. Cuando vi que era Sergio, iba a ser mi interlocutor en esta conversación, dije, bueno, por fin voy a verlo y voy a poderle agradecer un detalle muy particular que tiene que ver sobre este libro. Está probado que Dios nos crea y el diablo nos junta. Y es lo siguiente. Cuando a mí se me planteó la necesidad absoluta de interrumpir cualquier cosa que estuviera haciendo para escribir este libro, pues lo primero que surge es la pregunta ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo abordo? Un tema que es una obsesión para los colombianos, que ha sido tan tratado, que todo el mundo conoce. Y la verdad que quien me dio la clave fuiste tú, de cómo hacer el libro, porque Sergio fue
yo creo la primera persona que se le ocurre hacer la asociación entre ese crimen tan atroz que fue visible para todo el país y una cadena de crímenes menores contra las mujeres que pasan desapercibidos. En un artículo de él, en donde él hizo la asociación entre el crimen de Juliana y las 4 babies de Maluma. Apenas leí yo el artículo, dije, esto es, si el crimen es lo visible. Yo empecé la novela con una cita que dice que la palabra monstruo nos sorprende desde su etimología, porque monstruo viene de mostrar, el monstruo es lo que se muestra. Y yo pensé, leyendo el artículo de Sergio, si el crimen de esta chiquita es lo visible, lo monstruoso, lo visible, hagamos una novela sobre lo invisible. Y por eso a lo largo del libro los protagonistas todos tienen determinado tipo de relaciones muy dañadas, muy pervertidas con las mujeres, sin llegar a la criminalidad a que llega el muñeco, que es el asesino en el mundo de la ficción. Pero esa clave me la diste tú. Bueno, me emociona saber eso y de verdad esto me sorprende. No, cuando hablamos previamente no me la guardé para hoy. Te la guardaste y te la agradezco. De verdad, estar involucrado de alguna manera con este libro me parece muy bello. Pero bueno, sigue en pie la pregunta que te hacía inicialmente. Vale, bueno, tendría que ver en primer lugar con algo que supongo que conversaremos aquí los dos, que es como una decisión que yo tomé y que entiendo que tú también, es una carta que juegas en tus obras, de moverse no en un género estancos, fijados, periodismo, literatura, ficción, poesía, ensayo, sino más bien tratar de hacer literatura por los resquicios, colarse en las fronteras de los dos géneros y jugar a moverse de un lado al otro. Pienso que es muy de nuestra época hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué movernos con esquemas encajonados cuando en los resquicios, en los intersticios de los géneros hay un territorio por explorar novedoso y estupendo? Esa sería una. Y de pronto también otra razón que a mí me pesa es la convicción de que el lector lee entre líneas, Sergio. Yo siempre he tenido la convicción de que un libro que le cuenta al lector lo que ya sabe es un libro pesado y que uno tiene que saber que el lector complementa lo tuyo. Por eso tú dices una novela como Leopardo al Sol, por ejemplo, que yo creo que fue la primera novela sobre droga que se escribió en Colombia, sobre el narcotráfico. Y sin embargo, mencionar la droga y mencionar el narcotráfico era una redundancia. Yo sabía que los lectores, las lectoras iban a saber de qué se trataba y que si yo abundaba en eso, la iba a volver pesada. Y al mismo tiempo, retirar eso, que es como digamos, el tema de primera plana, si tú lo retiras, sale por debajo otra serie de aspectos que si no que de otra manera se te escapan. Entonces, por ejemplo, en estas familias que están involucradas en el narcotráfico, su sentido de la dignidad, su particular concepción de la felicidad, su relación los unos con los otros, su relación con las mujeres. Yo creo que quitas lo que tiene lo más obvio y por debajo te salen otra serie de aspectos que de pronto tienen más que ver con la interioridad de los personajes. Yo creo que aquí pasaba un poco lo mismo. Todos sabíamos del crimen de Juliana, todos nos había roto la cabeza y nos había roto el corazón. No hacía falta ahondar en los detalles porque ya el lector y la lectora los iba a poner por su cuenta. Y al retirar, digamos, esos hechos de primera plana, salía por detrás toda una estructura psicológica y social que me parecía mucho más pertinente en mi caso, no siendo yo una persona que pudiera ahondar en una investigación de los hechos que ya se había hecho ampliamente. Pero mi ciudad sí la conozco yo bien desde que nací y yo le conozco los lados que tiene brillantes y también le conozco sus oscuridades.
Y pensé, ahí tal vez sí puedo yo aportar algo en esta tremenda obsesión y en este dolor con que cargamos todos. Bueno, una de las cosas que más me gusta de la novela es que siento que, bueno, aunque hay un narrador, el Hobbit, que es uno de estos 5 chicos de esa casta privilegiada, el verdadero protagonista de la novela es una élite acostumbrada, educada para predominar, basada en principios de exclusión, de humillación del otro, de negación del otro. Inclusive la niña no tiene nombre, como los descastados no tienen nombre. Existen porque se pueden instrumentalizar. Hay una ciudad en la que vivimos que tú dices que conoces bien, yo me precio también de conocerla más o menos bien, que está completamente fracturada y que tiene casi unas fronteras que no hemos logrado establecer geográficamente dónde están, pero los unos no pasamos para allá, los otros no pasan para acá. Y cuando hay vinculación de esos dos mundos, siempre tiene que ser con base en la humillación, tiene que ser o por algo tan horrendo como este crimen, o porque de ese mundo vienen a trabajar al otro mundo. Me parece que es muy bien logrado esto, de poner a personificar, de poner a protagonizar, perdón, 100 rostros, 1000 rostros. Es así, es tu intención en la novela, el de tener un protagonista colectivo al cual quieres lacerar, criticar. Sí, digamos que yendo a la vida real, al crimen de la vida real, una vez condenado, señalado el asesino, detenido y condenado, seguir señalándolo era algo que no era pertinente, más bien volcar la mirada hacia nosotros mismos y ver qué clase de sociedad hemos construido para que se pueda llegar a esto. Y en esa perspectiva el crimen aparecía como la punta del iceberg de algo que iba bajo el agua, mucho más invisible. Y la pregunta que yo me hacía era si detrás de, digamos, la maldad absoluta que se condensa en ese crimen, no había una cadena de maldades menores, digamos, toleradas, entre comillas, por la sociedad. Toda suerte de desprecios por la mujer, que además tú lo señalabas en tu artículo, la cosificación, la idealización, la infantilización, mostrarlas como niñas chiquitas, como vendidas a la tarjeta de crédito, toda una serie de maltratos que no los vemos porque se vuelven tan cotidianos, o si los vemos y nos parecen un poco mal, o si los vemos y nos parecen muy mal, tampoco merecen un repudio absoluto de la sociedad. Entonces, la novela, como dice Sergio, tiene como protagonistas a 5 amigos. Con mis editores le dimos muchas vueltas al título. Finalmente quedó Los Divinos, porque era como una palabra que me parecía que sintetizaba bien esto que has dicho tú sobre sus características. ¿Por qué Los Divinos? Porque de alguna manera están por encima de la contingencia humana. Son guapos, son carismáticos, son atractivos, tienen una educación de primer orden, acceso a las mejores universidades, profesionales destacados, han heredado de sus padres un espacio político, económico, social, que no tienen que ganarse por sí mismos. O sea, van en coche en todo sentido. Y yo creo que la desproporción entre el asesino todopoderoso, ese divino que comete el crimen, y la absoluta indefensión de la víctima, en este caso hizo que saltaran los resortes de la conciencia de un país por lo demás muy acostumbrado a la criminalidad. Pero aquí teníamos el caso de la víctima absoluta, que era la niña, pero además, de alguna manera, son una serie de estratos de la sociedad que no ven no hay manera, porque un proceso de paz
a mi manera de ver, muy necesario y el cual cerebro, pese a sus defectos, entre el gobierno y un grupo armado me parece loable. Pero ¿cuándo va a haber en esta sociedad nuestra un proceso de negociación y de encuentro entre ricos y pobres? Eso no existe. Es que no se menciona. No se menciona. Es como un tema que se pasó de moda, ¿cierto? El neoliberalismo borró esa terminología. Eso es populismo. No se habla de pobreza porque eso es populismo. De alguna manera este crimen volvía a poner a la luz. Es que fíjate que ni los políticos lo mencionan ya, es como si fuera de mal gusto, no, que es setentero, eso no se habla. Y el crimen ponía en evidencia los abismos insondables que hay en esta sociedad, esas barreras que tú mencionabas, que no las puede romper nadie. O las rompen a la manera de Pablo Escobar, a la brava, reventando a todo el mundo y reventándose a sí mismos. Sí, justamente era algo que quería comentar para introducir otra pregunta, y esto constituye una preocupación personal desde hace muchos años, una preocupación además en la que creo que debería haber una reforma, algún tipo de política pública, no se me ocurre cómo, pero hablo de estas juventudes nuestras desde hace muchos años, que se educan en unos colegios de altísima calidad además, colegios internacionales que tienen hasta una liga de colegios internacionales, ajenos completamente a la realidad nacional a lo largo de sus 11 años de colegio, con el agravante de que después salen a estudiar a universidades en el exterior, lo cual es maravilloso. Me parece que para el que puede, para el que tiene esa posibilidad, grandioso. ¿Cuál es el problema? Que ahí se están educando las clases dirigentes colombianas. Van a regresar a gobernar un país que no conoce. Eso constituye para mí una enorme preocupación y bueno, sin desviarnos del tema, iniciativas como Ser Pilo Paga en algún momento creímos que podían romper de alguna manera esto. Después descubrimos que tenían otros inconvenientes, pero bueno, no quisiera meterme ahí. Más bien, recabar en esto de que hay un grupo de 5 muchachos que en el fondo para mí, Laura, son asesinos todos de alguna manera, por omisión, por silencio, por complicidad. Aunque el crimen lo ejecute uno, tú logras tejer una trama en la cual casi todos participan de un modo u otro. Sí, el narrador, que se llama El Hobbit, pertenece a este grupo de 5 muchachos, del cual hace parte también el muñeco que va a ser el asesino. Estamos hablando ya de la ficción de la novela. Estos muchachos, en un colegio como el que menciona Sergio, que además no es solamente una institución nuestra. En los Estados Unidos estas universidades de élite se llaman las Ivy Leagues, la liga de la enredadera. Y si bien tienen un nivel extraordinario, de alguna manera se contraponen a lo que sería deseable, que es la educación gratuita para todos, ¿cierto? Es decir, en vez de poner el énfasis en educación privada para unos pocos, que salen para ser dirigentes, o por lo menos eso creen, ¿cierto? Porque tampoco resulta siempre la fórmula. En todo caso, los 5 muchachos de alguna manera encarnan esa clase privilegiada. Ahora, yo no quería hacer tampoco caricaturas. Si tú pones personajes que no cambian, que no tienen transformación, que no tienen interioridad, pues haces un panfleto y yo creo que no hubiera cumplido su papel como novela. Entonces yo tenía que escoger un narrador ahí y puse al Hobbit, uno de ellos. Se llama el Hobbit como el personaje del Señor de los Anillos, porque vive encuevado con sus videojuegos, es traductor, lo cual lo hace lector, pertenece a una clase social un poquito inferior a la de sus 4 amigos. Él mismo dice que vive en un edificio sin ascensor, lo cual ya lo coloca en otro plano, porque yo necesitaba un narrador que, perteneciendo al grupo, al mismo tiempo pudiera tener una visión crítica sobre sus amigos.
Y si bien todos participan, digamos, como élite social en la responsabilidad final, si no del crimen mismo, sí de auspiciarlo o de propiciar el clima, el caldo de cultivo dentro del cual el crimen se da. Pero al mismo tiempo hay un dilema que es, yo creo, el hilo conductor de toda la novela, que es ellos desde el colegio, desde que son pequeños, y constituyen este grupo que llaman de los tutti frutti, utilizando pues como ese humor sarcástico bogotano, y parodiando a los Tres Mosqueteros. Ellos escogen un lema, y el lema es tutti para frutti y frutti para tutti. Parece un chiste y no es, porque es el compromiso de cubrirse la espalda, pase lo que pase, a lo largo de los años, cosa que vienen cumpliendo. Estos 5 muchachos ya están cerca de los 40 y tienen este pacto de lealtad. Pase lo que pase, hay una solidaridad de amigos, de hermanos, que es también desde luego una solidaridad de clase. El dilema que se le presenta a los 4 es conservar el pacto de fidelidad que han casado entre ellos, o delatar al asesino, o dar las pistas sobre cómo encontrarlo, o por el contrario ayudarlo a esconder y a tapar el crimen. Yo creo, Sergio, que cada uno de los 4 soluciona el problema de una manera distinta, desde la absoluta indiferencia y la certeza de que su papel es apoyar a su amigo, haya hecho lo que haya hecho, hasta a uno de ellos, que no les diremos cuál es, al que el dilema moral le cuesta la vida. Justamente quería que abordáramos ese aspecto de la novela, porque en un mundo que se está quedando sin culpas, en un mundo en el cual la gente está creciendo, y no me tomen como un hombre que piensa como viejo, sino como alguien que trabaja con gente joven, que es profesor, que es académico, que es educador hace bastantes años ya. Yo sí veo que la culpa ha ido desapareciendo, lo cual tiene algunas facetas buenas, porque estas culpas cristianas que nos metieron los jesuitas, entre otras, en el caso mío, pues nos llenaron de pavores, nos castraron de alguna manera. Pero parece que la culpa hubiera desaparecido casi del todo, y más en unas últimas generaciones. Sin embargo, en tu historia, la culpa, en tu novela, la culpa resuelve de alguna manera la historia, llegando inclusive al sacrificio de alguien que no soporta la idea de que estuvo vinculado de manera indirecta con el crimen, ni tan indirecta inclusive. Y del narrador, que ve su vida trastocada por varios meses, pensando en esto, pensando en tratando de encontrar las claves desde la infancia de este asesino, de quien ejecutó el crimen de la niña, como le dice esto en la novela. ¿En qué momento fue que nos pudimos torcer? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿O era que había una semilla de maldad en él? ¿O lo dejamos solo? ¿Sería que lo dejamos solo, expuesto a la coca? Que ahora hablamos de ese símbolo de la coca. No piensen en la cocaína, sino en el valero, en el viejo juego ese que además pasado de moda completamente. Yo creo que nadie juega ya valero. Muchos de los que están aquí creo que ni siquiera ubican que es una coca o un valero. Pero sí, hablemos de la culpa. Tú le das un valor ahí a la culpa, lo cual Laura además tiene de alguna manera un signo optimista en el fondo, un signo esperanzador. Así lo veo yo. Pues es que fíjate que yo creo que después de décadas de presenciar crímenes sin mosquearnos realmente a fondo, porque pues yo creo que a nosotros los colombianos hemos tenido la tragedia de que el contubernio con la muerte ha sido tan fuerte que de alguna manera no lo vemos. Yo recuerdo una vez con mi hijo pequeño que iba con sus primos, íbamos en el carro, ya habían pasado varios años desde la muerte, del asesinato de Luis Carlos Galán, y pasamos por una calle y en una zanja había un cadáver, y mi hermana y yo el timonazo para que los niños no vieran y tal, pero lo vieron, y le dice mi hijo, le dice a sus primos:
Ah, sí, es Luis Carlos Galán. Como que se te lava la sangre por la naturalidad con que el muchachito se sacaba de la manga una explicación eh, que te hacía pensar en qué clima están creciendo estos niños, donde no es un grito. Ah, sí, es Luis Carlos Galán, él tenía la explicación de quién era el muerto de la zanja, ¿no? Entonces, yo creo que la culpa se ha erosionado en nosotros de una manera brutal. Como dices tú, para bien, porque los que, bueno, yo soy bastante mayor que tú, pero hay una generación muy azotada. Y yo quise que uno de los personajes de alguna manera encarnara esa culpa que a lo que lleva es a la destrucción, no a salir adelante ni a un gesto realmente altruista, sino a una moledora, una licuadora interna que fue muy fomentada durante generaciones. Pero la otra cara, que hay también otro personaje, es un hedonismo, un narcisismo tan extremo, una urgencia por darse placer, por satisfacerse en todos los niveles, desde la comida, la ropa buena, el par de zapatos que toca, el penthouse, el carro bueno, el restaurante 5 estrellas, que los demás simplemente desaparecen de la escena. Eso marca una generación, no solo colombiana, sino internacionalmente. Los divinos existen prácticamente iguales en el mundo entero. Y pues ahí, ¿qué culpa va a haber? Que la culpa la sientes tú ante tu acción frente a los demás. Y si los demás no existen, si los demás no tienen relevancia, si los demás están ahí para servirte, para darte placer, la culpa desaparece. Entonces, también era interesante para mí a lo largo de la novela en qué punto se puede colocar una reflexión sobre el otro, la existencia del otro, el respeto por el otro, la dignidad del otro, la vida del otro, que no caiga en esa vieja culpa del azote al cual nos acostumbraron a tantos. Bueno, hablemos del asesino, o sea, de quien finalmente es el que le quita la vida a la niña. Hay un trabajo muy interesante de Laura en la elaboración de este personaje, porque es de una ambivalencia a veces exasperante, a veces se siente lindo el personaje, a veces es un gran bacán, es el hombre de la fiesta, el hombre que te apachurra con sus abrazos, con sus besos, que te hace sentir como en mi mompirri, es una palabra que utilizas ahí, mi mompi. Pero también es el hombre de una autoconvicción violenta en sí mismo, de un narcisismo atroz. Es un personaje que juega entre Jekyll y Hyde, entre el Little Dolly y el Chucky, por ejemplo, o el Ken de la Barbie y el Chucky, el horrendo Chucky. Hay un trabajo psiquiátrico fuerte ahí, de construcción de la psiquis de este personaje. ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo hiciste esto? La novela está contada toda en primera persona, ¿cierto? Por el hobbit. Es el hobbit que se mira a sí mismo y que mira a sus 4 amigos, incluyendo al muñeco. Y como dice Sergio, él hace una especie de tarea de investigación porque lleva atrás su memoria lo más que puede hacia los días de la infancia y va recorriendo los días de la adolescencia, los años, los 30, unas reuniones que ellos hacen todos los años en una finca fantástica, de esas nuestras de tierra caliente, para conmemorar, festejar su amistad. ¿Cómo es que se llama el pueblo que te inventas tú que juega con Tocaima? Se llama Atolaima. Atolaima. Y entonces el Hobbit pone como a funcionar la máquina de los recuerdos con el fin de saber en qué momento pasó esto con el muñeco. ¿Cuándo deja de ser el más carismático, el chino más querido, como se dice en bogotano, el chino queridísimo,
el de los abrazos, el buen futbolista, el más guapo, el de los pectorales más marcados, el que jugaba fútbol sin camiseta porque tenía un físico tan espléndido. ¿Cuándo pasa a convertirse en este ser aterrador aún ante los ojos de sus amigos? Porque es que los propios amigos llega un momento en que empiezan a despreciarlo. Entonces, como que por ahí va la cosa, Sergio. Los ojos del Hobbit eran fundamentales para mí. Ahora, ¿qué implicaba eso? Ponerse en los zapatos de un hombre, y además de un hombre joven de una generación que era la de mi hijo. Y ahí pues mi hijo fue clave. Él siempre lee mis cosas y es un crítico pues voraz, y cada vez que me ve síntomas de viejera ahí en la escritura me lo marca de manera inclemente. Eso está setentero, me dice, con un desprecio infinito. Quita eso, setentero. Y a través de él, que además palabra por palabra estaba ahí encima de mí para ayudarme pues a conformar el personaje. Y también mis sobrinos, que pertenecen a la misma generación de los divinos. Entonces, digamos, desde todos los detalles, uno nomás para darles un ejemplo de cómo era la cosa. Entonces yo ponía... Se reunieron y se tomaron un whisky con soda. Ahí me caían mis sobrinos. Whisky con soda. Pero por favor, ¿hace cuántas décadas nadie toma? Tienes que poner un Hendrix Fever Tree. Hendrix Fever Tree. Dele averiguar qué cosa era eso. Pero así con cada uno de los objetos que aparecen era algo que requería una revisión por parte de la otra generación. Bueno, y justamente hablemos entonces de la aparición del valero, de la coca, porque es casi como la metáfora de esta transformación ya insalvable del muñeco, del asesino. Siempre lo han reconocido como un hombre muy fiestero que se puede perder 3, 4 días, que mete toda clase de nenorras en su apartamento, pero de todas maneras sigue siendo el amigo con el que se puede contar, el amigo cariñoso que está ahí. Pero justamente en ese paseo a la finca de Atolaima, al paseo del póker, él llega armado de una coca, un valero. ¿Por qué apelaste a este recurso setentero? Mira, te estás exponiendo a que yo te diga a ti setentero, porque en los colegios de varones todos los años viene el auge del valero, claro, y se vuelve una fiebre y todo el mundo juega a la coca. Dato que te hago notar Interesante, para que las canas no te pesen demasiado. Definitivamente. Pero fíjate que tienes toda la razón en señalar la palabra, porque ¿qué hacía el muñeco en los días anteriores del crimen? Cuando celebran uno de estos paseos del póker en Atolaima y los otros ya notan que hay algo raro en el muñeco. La pregunta era, ¿qué hacía? Gestos brutales, accesos de furia, todo parecía como demasiado obvio. Entonces yo pensé, quizá como un proceso de introspección muy fuerte. Algo le bulle por dentro. Ese muñeco no solamente un criminal inhumano, aterrador, cosa que era, sino que además debía tener unos demonios bulléndole por dentro muy espeluznantes. Entonces yo pensé, mientras que todos están aquí en el paseo del póker departiendo y jugando al póker, que es lo que hacen además, y los deportes, tiene que estar muy encerrado en sí mismo. ¿Cuál hubiera sido nuevamente la respuesta obvia, Sergio? No, estaba metiendo droga. Lo que siempre se dijo, ¿cierto? Estaba drogado. Es que estaba drogado. A mí me parece que a nosotros y al mundo entero la droga se le ha convertido en una especie de comodín para explicarlo todo. ¿Qué pasa en Colombia? No es el problema de la droga. Se le echa la culpa a los objetos, como si los objetos tuvieran la culpa de algo.
como si detrás de la droga o el tráfico de droga no hubiera una red de relaciones humanas complejísimas. Lo mismo con el asesino, no es que estaba drogado. Y eso es como si entonces tú perdieras la cabeza y eso fuera una especie de justificación para hacer lo que quieras hacer. Yo dije, no, yo no lo voy a poner drogado. Además, si lo pongo drogado, en 3 páginas se acaba la novela. Ah, no, se drogó. Me parecía un recurso fácil. Y sin embargo, era como inevitable también sugerir la posibilidad. Entonces se me ocurrió, pues la coca. La coca, el valero. De todas maneras, para el lector va a tener una sugerencia, una asociación con la droga. Pero me parece mucho más interesante que esté ahí dándole a la coca en lo que siempre. La coca suena, tú no sabes, pero suena toc, toc, toc. Los está enloqueciendo con el ruidito y me parecía que ahí había como una especie de ritornelo en donde uno podía como montar el teatro del mundo interior del personaje, como los monicongos también. Bueno, justo el valero se vuelve algo tan desesperante que propicia una escena que tiene un simbolismo también tremendo y es alguien, ya no recuerdo cuál de los amigos, se la quita y la tira al abismo y lo que viene después es una gran violencia entre ellos, simbólica, pero también de puños, de pescozones y de tirar cosas a ese mismo abismo. Aún así, pues la amistad no se rompe, pero ya sí queda marcado que ese momento fue determinante y ya el Chucky o el muñeco, el Ken, había atravesado una frontera. En este mismo salón hace un par de horas teníamos a Mark Singer hablando, Mark Singer, el periodista del New Yorker, tremendo conocedor de Donald Trump, el hombre que escribió el show de Donald Trump. Yo creo que una de las personas que más puede odiar en el mundo, Donald Trump, a quien más puede odiar. Y decía algo que me quedó sonando. Decía, a ver, independiente de cualquier cosa, la maldad existe y yo sí creo que hay seres humanos que nacen malos, decía Mark Singer. Me quedó sonando porque yo siempre he creído más en la maldad como proceso educativo y proceso cultural y proceso de deformación, y en ocasiones inclusive por amor, por exceso de amor, más que en una maldad metafísica. ¿Cuál es la maldad del Chucky, de tu personaje, del muñeco? Mira, yo creo que simplificando, claro, desde luego hay unos rasgos de sociópata y de psicópata muy particulares. De hecho, los otros 4 amigos no han asesinado a nadie y no han torturado a una niña de 7 años. Se necesita realmente pasar el umbral de una manera brutal para llegar a eso. Pero yo creo que en general lo que pasa con los otros 4 amigos o con ellos 5 es la hipertrofia del yo. Un yo tan gigantesco que abarca el universo, que es lo único que importa. Eso distorsiona la visión. Tú mencionas a Trump. Tan lejos ha llegado el predominio del narcisismo y del hedonismo, del gran yo, que el señor que hoy en día domina y maneja el universo es el gran narciso. ¿Qué otra cosa es este señor que aparte de ser toda la vulgaridad y toda la torpeza y toda la ignorancia del mundo, pero ahí está ese señor con ese peinadito y tan anaranjado como y de verdad ese mamarracho nos tiene al borde de la crisis nuclear porque es que en esas estamos, es que no sabemos cuándo esto va a estallar. Fíjense hasta dónde. Además el narciso que no se da solo, obviamente es el producto también del consumo. Es una forma de economía que nos lleva a querer comprar y a querer tener, y el hecho de satisfacer nuestras necesidades pasa por comprar. Y entonces el señor es millonario y compra todo lo que quiere y todo lo que tiene, y por eso lo eligen presidente. Mira, no solamente yo sentía urgente escribir este libro por una experiencia dolorosísima y brutal para nosotros los colombianos, sino también como un proceso de reflexión de qué es lo que está dominando hoy en día el mundo.
que es este juego de egos que van directo al desastre. Es que cuando desaparecen los demás, desaparece el género humano, y no nos engañemos, es lo que está en juego en este momento, nuestra supervivencia como especie. Y ahí tenemos al señor, este señor Trump, que encarna al gran destructor, es el Armagedón. Suena apocalíptico, yo creo que de alguna manera es. Sí, de alguna manera significa que estamos quizás cerrando un ciclo luminoso de democracias liberales, de ilustración, para entrar en otra era que no nos arriesgamos a pronosticar cómo puede ser, pero Trump es un indicio clarísimo de eso. Hablemos del género de los personajes, porque hay una contraposición entre un universo masculino brutal, hegemónico, supremacista, que es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, entreverado ahí con este modelo de educación en el cual tú eres el centro del universo. Mejor dicho, súmale supremacismo más machismo y el cóctel es sumamente peligroso. Esos son tus personajes masculinos. Los personajes femeninos, que en realidad son la niña y una de las acompañantes de los Tutti Frutis, juegan en una ambivalencia bien interesante. La niña no existe para nadie, ni siquiera tiene nombre. En cambio, la otra mujer se mueve en un plano de irreverencia y rebeldía, pero al mismo tiempo sumisión. Y ese personaje va a ser clave en el desarrollo de la novela. Sí, digamos que en un segundo plano están las mujeres, la niña, aunque no tenga nombre, de todas maneras yo lo siento como el corazón que late a lo largo de toda la novela. La novela también quiso, con todo el pudor que me suscita y la humildad con que uno puede hablar de eso, yo quise referirme a ella sin el sarcasmo con que se hablaba en el resto de la novela, para rendirle un modestísimo homenaje a esa criatura que con su sufrimiento extremo y con su vida de alguna manera nos ha iluminado a todos. Las otras mujeres, pues hay una que se llama Alicia, que no por nada el Hobbit le dice Malicia. No vamos a contarles por qué Alicia es Malicia para que ustedes lo descubran cuando lo lean. Pero yo tenía un problema, Sergio. Yo no creo en mujeres buenas y hombres malos. No todas las mujeres son buenas, no todos los hombres son malos. De hecho, el libro está dedicado al día en que todos los hombres acompañan a las mujeres a manifestarse contra el feminicidio, porque solo ese día va a terminar el feminicidio. Yo creo en la complicidad de hombres y mujeres para un futuro mejor. Entonces, pues ahí está Malicia a lo largo de la novela y de alguna manera ella como mujer tiene una conciencia un poco más lúcida o por lo menos tiene un rencor contra algunos de estos tutis, pero al mismo tiempo tiene su ladito negro también. En otro momento aparece la madre de uno de los personajes. Yo empecé como con la idea, el lugar común de que estos eran hijos de papi. Y uno de los descubrimientos que hice a lo largo de la escritura de la novela fue, no, estos ya no son hijos de papi, estos son hijos de mami, que es una novedad bastante compleja, porque, bueno, primero porque el papi está básicamente ausente de la vida familiar y segundo porque ya son hijos de mujeres poderosas con una participación activa, son dueñas de empresas, son gerentes, son, digamos, su aporte económico es fundamental en el hogar y además manejan las riendas del hogar y utilizan su poder, la fuerza que tienen para tapar las debilidades de los hijos. De alguna manera también el muñeco es producto de esto, ¿cierto? La madre siempre tapando, siempre perdonando. Si el muchacho anda borracho como una cuba, no, es que trabaja mucho y entonces los viernes
se da un descansito y se va de rumba. Y así como en todos los niveles, no siempre la madre tapando con su propia fuerza la debilidad del hijo hasta que genera un perro rabioso que se le tira a la cara. Entonces, también está la madre, más las empleadas del servicio doméstico, que son en todas estas casas las primeras víctimas es el personaje que sirve de entrenamiento para lo que va a ser de ahí en adelante el abuso de la mujer. Una chiquita o una mujer que está paga en la casa, que depende su vida del sueldo que gana ahí y que tiene que aguantar los abusos por parte de los niños de la casa, ¿no? Yo creo que eso daría para otra novela, pero ese es un esquema brutal. Primero, un aprendizaje de que yo puedo tirar la ropa al suelo, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque siempre va a haber una mujer que se va a agachar a recoger el reguero que yo dejo, que me va a tender la cama y que me va a hacer de comer, y a quien yo puedo gritar y a quien yo puedo despreciar. Fíjense que eso, que es una institución social entre nosotros, es una primera escuela brutal de desprecio frente a la mujer. Entonces están ellas también, y luego cada uno de ellos tiene relación o con las prostitutas, o con una novia, o con la esposa, o con la madre, y para utilizar un término del mismo Hobbit, siempre son unas relaciones mierdosas con las mujeres. Si bien no llegan al grado de la criminalidad atroz del muñeco, de todas maneras, la relación ya viene pervertida desde mucho antes. Pero además, los 5 personajes son emocionalmente fracasados. Ninguno tiene hay un par que no tienen ninguna relación, soltería. Hay uno divorciado y hay otro, el duque tiene, ¿cuál es el que tiene un matrimonio que es absolutamente ficticio? Tarabeo, creo. Es el que tiene un matrimonio que sigue funcionando por inercia. El duque tampoco es un hombre feliz en su matrimonio. Y Pildo y Hobbit no tienen a nadie. El Hobbit inclusive tiene un amor platónico que jamás va a lograr llevar a la realidad. Hay un fracaso, o sea, pueden ser muy élite y muy bien educados y con unas fincas en Atolaima maravillosas y con el Ferrari, pero no son gente feliz. Son gente que no está bien del corazón, por ejemplo. Sí, es que lo que pasa es que esa hipertrofia del yo pues lleva una soledad muy grande, y en este caso estos muchachos que pues son, digamos, predominantemente heterosexuales y que buscan en la mujer una compañía, pues ese desprecio, digamos, raizal de la mujer, ese menosprecio de la mujer, pues lleva una soledad grande. Es decir, tú te sientes acompañado y feliz en la medida en que a tu lado tienes una persona que admiras, que te produce enorme placer estar con ella, pero si es una persona a la que tú miras por encima del hombro, pues la soledad es muy grande. Yo creo que eso les pasa a estos muchachos. No hay, digamos que en esa búsqueda siempre un poco fracasada del placer, el muñeco sería el extremo. Yo creo que el muñeco va cada vez más lejos y cada vez más abajo, buscando un placer. La propia búsqueda va perdiendo sabor, se vuelve insípido hasta que llega a lo que llega, quizá tratando de revivir alguna experiencia placentera que ya no puede conquistar. Después de haber experimentado todas las emociones placenteras, quizá la que quede sea la de amar a alguien matándolo, o la de resignificar a alguien que nunca ha existido porque es un don nadie, porque es un descastado, asesinándolo. Claro, fíjate que ahí, independientemente del crimen específico que cometa el muñeco, había también algo que me hacía pensar a mí en las relaciones entre nosotros los colombianos, y como un temor muy grande de si solamente podemos relacionarnos intensamente con alguien en la medida en que lo dañemos. Es decir, tanto grupo violento y tanto grupo armado, tanta ferocidad,
te lleva a pensar que el verdadero contacto se da en el momento en que dañas, en que lastimas, en que quitas, en que machacas, en que humillas. Hace muchos años, cuando no se conocía el fenómeno del sicariato de Pablo Escobar, era como un misterio lo que había ahí detrás. Alonso Salazar nos invitó a Silvia Duzán y a mí a compartir con él su vivienda en una de las comunas. Sí. Después la mataron en el Magdalena Medio. Exacto. Pero Alonso pues vivía ya desde hace ya años y conocía el fenómeno de adentro y nos presentó a varios sicarios y uno de esos muchachos que me habían dicho, este es particularmente peligroso, muy nervioso, ten cuidado cuando hablas con él. Y le digo yo, me dicen que tenga cuidado porque tú de pronto me matas, pero ¿por qué no me explicas por qué? ¿Por qué querrías tú matarme a mí? Y me dijo, el chino me dijo, porque es que si no te mato, vos no me volteas a mirar. Es esa tremenda perversión de las relaciones humanas, donde si no es a través del mal, no tenemos identidad y no tenemos contacto con los demás. El muñeco encarnaría eso, digamos, en extremo, ¿no? Laura, conociendo tu doble condición de periodista, de escritora, que te has movido con tanta solvencia en ambos mundos, uno pensaría que aunque esta es una novela y es ficción, así haya una semilla de realidad, un hecho que detona toda la historia, pero pues la mayoría de cosas son de tu construcción intelectual. Pensando en esa condición de periodista y escritora, ¿hubo algún tipo de investigación de cualquier tipo, de acercamiento a personajes, a espacios? ¿Caminaste por ese barrio? ¿Estuviste? Fíjate que no, Sergio, yo creo que más bien por el contrario, de pronto la distancia de los hechos permitía moverse en el terreno de la ficción con libertad, no estar demasiado amarrada a los hechos exactos, permitían que el mundo de la ficción se pudiera crear. Como investigación, yo te diría la de toda una vida viviendo en Bogotá. Y conociendo a mi gente. El otro día alguien del público aquí en la misma feria me decía, ¿por qué ese crimen es visible y no los cientos de niñitas que todos los días son violadas en los barrios de Bogotá? ¿Por qué ese? Y me contestaba esa persona con mucha agudeza. Me decía, porque es que nosotros nos parecemos al asesino y en la medida en que nos parecemos al asesino, eso nos sacudió tan brutal. Dice, me dijo el muchacho que hizo la intervención, me dijo, es que en este país estamos acostumbrados a que hay unos buenos que somos nosotros los no violentos y unos malos que son los violentos. Y este es un crimen cometido por un bueno. Eso fue lo que nos hizo abrir los ojos. Entonces, digamos, una investigación es toda una vida vivida en un sitio. Y luego la otra, en el terreno del lenguaje, Sergio. La investigación más dura fue, esta es una novela escrita en bogotano. Todavía no sabemos cómo va a ser leída en otras partes porque está escrita en bogotano puro y duro. Y la idea que yo tenía como, es un personaje que narra todo el tiempo en primera persona, o sea, lo único que yo le puedo entregar al lector del personaje son sus propias palabras. El Hobbit escribe, el Hobbit vive en lo que dice, son las palabras. Y yo pensaba, yo tengo que buscarle como el fondo al bogotano, al hablado bogotano, porque ahí tiene que estar escondido no sé si dice ADN o DNA, nunca he sabido. El ADN. El ADN de esto que está pasando. En el lenguaje mismo tienen que estar las claves. Entonces, esa manerita sarcástica nuestra de hablar, que además a mí me parece muy divertida, siempre me ha hecho reír, pero que tiene la doble cara de que es como borrar con el codo lo que se escribe con la mano, quitarle importancia a lo que se dice. Nunca hay un hecho trascendental porque siempre hay un chistecito que compensa. Entonces, trabajarle al humor desde el propio título de los Tutti Frutti. Ellos se llaman así porque llamarse los apaches o ya les hubiera parecido charro. Muy importante, no ser charro,
no ser cursi, ¿cierto? Siempre evadiendo la cursilería, como... Entonces, en todos los niveles, la investigación yo creo que principal fue en el terreno del lenguaje. Ustedes tienen a Fernando Vallejo, que ha hecho una radiografía extraordinaria, siendo un clásico de la lengua porque lo es, pero también de la manera de hablar y de pensar de los paisas. En nuestro caso no tanto, de pronto el Sin Remedio de Antonio Caballero. No hay demasiados libros que exploren el bogotano. Esta pregunta te la hago porque, bueno, entre otras, ¿cuánto tiempo te demoraste en este libro? Es un libro relativamente rápido, ¿cierto? Sí, eso salió como a la estampida. Una vez que empezó a salir yo ya no podía parar. Y yo que soy bien lenta para escribir, pues siempre con la duda de si eso que estaba saliendo a borbotones tenía de verdad consistencia o no, porque suena, ahí sí que cursi, pero casi que el libro se iba escribiendo solo. Los personajes empezaron a jalar de tal manera que lo hice en pocos meses realmente. Sí, y la pregunta es, bueno, en esos meses tú reconstruiste a Rafael Uribe Noguera con toda la ficción que quieras, pero debes haberle gastado muchas neuronas y muchas noches pensando en Rafael Uribe Noguera. Por eso te quiero preguntar, ¿qué piensas tú de Rafael Uribe Noguera? Fíjate que yo prefiero no contestarte esa pregunta para no salirme del terreno de la ficción donde me quise ubicar, pero te hablo del muñeco. Te hablo del muñeco. De alguna manera el muñeco encarna, para ponerlo como decía el otro día el cura Francisco de Rú, que conversó aquí con nosotros, encarna el mal de lo que nos está pasando. Como que le pega en el curubito de los problemas nuestros, que son esos privilegios, esa sensación de superioridad que permite el abuso absoluto de los demás. Bueno, aquí hay un público que hizo fila un rato largo para escucharte. Para escucharnos. Escucharte sobre todo y pues abramos una ronda de un par de preguntas. ¿Qué se hizo Vanessa, que es la mujer No, que yo voy a controla hacer el... Ahora soy yo. Ah, ok. Ay. No, lo siento, es porque no me he escondido. Laura, muchas gracias, antes que todo, por haber terminado la novela que yo comencé, La pobre Juliana. Alguien tenía que hablar de eso aquí en Colombia. Yo estoy a 10.000 kilómetros. Me pregunta la siguiente, por ejemplo, estos temas, Colmenares o la niña Juliana, ¿por qué muchos escritores, muchos colegas, aunque uno a veces medio entiende, por qué no tienen la suficiente valentía para escribir sobre estos temas? ¿Por qué crees que no son capaces? Yo te contestaría a la inversa. Yo creo que hay muchos que sí lo tienen, que se está produciendo una gran literatura en el país, en muy buena medida ligada también a esta exploración del contubernio con la muerte, de la violencia. Seguramente vendrá una generación más serena más adelante, pero hoy en día lo que hay entre periodistas y escritores es un coraje enorme para escudriñar en la sociedad y en lo profundo del alma, para sacar cosas durísimas de decir. Bueno, y tenemos un reguero de muertos entre los periodistas y los escritores por haber dicho lo que han dicho, ¿no? Así que yo te lo contestaría por la opuesta. Afortunadamente tenemos las voces de tanta gente valiente. Yo mencionaba aquí ahora a Silvia Duzán. Silvia Duzán era una muchachita empeñada en mostrar las cosas que nadie ha mostrado y la matan luego en el Magdalena Medio. Y como ella podríamos mencionar a mucha gente
o en el exilio, o en la persecución, o inclusive habiendo dado la vida por tener el coraje de hablar. Acá tenemos otra pregunta. Sí. Gracias. Darle las gracias por la charla y por todo lo que hace. Y tengo una pregunta. ¿Cree o sabe si algún muñeco o alguno de los divinos ha leído su novela y conoce de sus opiniones? Es que no te alcanzo a oír bien, pero la pregunta es si... ¿Habrá leído tu novela o el muñeco? Yo creo que muchos somos divinos de alguna manera. En la novela hay una cita de... Muchos de ustedes conocerán a una fotógrafa muy famosa que se llama Diane Arbus, que fotografiaba gente con defectos físicos y hacía una galería de monstruos, y ahí a través de eso trataba de sacar algo profundo de la humanidad, del ser humano. Y ella dice una frase que en algún momento el Hobbit la cita. Dice: ¿quieres conocer el monstruo? Desnúdate y mírate al espejo. Yo creo que ninguno puede lanzar la primera piedra, y de alguna manera todos somos divinos en el momento de leer el libro, y más aún en el momento de reflexionar sobre este crimen aterrador que ha sucedido. Bueno, una última pregunta. Sí. ¿Dónde tenemos la...? Acá tenemos dos. Vale, Bueno, vale. Dos últimas preguntas. Hagámosla primero acá y cerramos. Listo. Buenas tardes. Primero que todo, estoy muy feliz de conocerla. Me he leído casi todos los libros y siento una alegría muy enorme porque por fin puedo conocer a la persona física que escribió Dulce Compañía. De verdad que es una novela súper, súper bonita, que hace relación, creo que, con esta novela, que no he tenido la oportunidad de leerla. Quiero saber qué sentimientos y emociones tuvo en el momento de escribir Los Divinos. Impotencia, alegría, coraje, ira. Espérate, ¿tú lo entendiste bien? No te entendí el final. ¿Lo podría repetir? ¿Qué sentimientos tuviste en el momento de escribir la novela? Y emociones, impotencia, ira. Me gustaría pasarle la pregunta a Sergio. ¿Y por qué? Porque sí, al momento de leer y al momento de escribir tú tus cosas como colombiano, ¿cómo? Uy, no, Laura, no me pongas en eso. No, pues a ver, si me preguntas por la columna de Maluma, por ejemplo, y las 4 babies, pues yo te diría que sí sentí una gran indignación por esta canción, porque aunque puede sonar muy retorcido y muy forzado, yo sí le veo una profunda vinculación al hecho de escribir una canción que infantiliza a las mujeres, que las cosifica, que las convierte en las Barbies solamente, en las que están interesadas en la tarjeta de crédito. Maluma quizás no se dé cuenta, pero está contribuyendo a reafirmar y reafirmar una cultura que es terriblemente nociva y cuya manifestación más extrema es el feminicidio. Por eso lo vinculaba con el crimen de Juliana Zamboni. Creo que la columna se llamaba algo así como Juliana con algo para decirle a Juliana. Maluma con algo para decirle a Juliana. Pero más rabia me dio a la semana cuando el señor alcalde de Medellín le impuso una condecoración y dijo, y no todo nada contra Maluma, hay unas canciones del que me encantan, entre otras. Le pone una condecoración y dice, es que así como hay una poesía de Borges, hay una poesía de Maluma. Entonces, pero me encantaría que pudieras contestarle algo de lo que sentiste de verdad, esa rabia, impotencia, catarsis, no sé. Sí, era todo el tiempo. A ratos me hacía llorar, como sentir lo limitados que eran los recursos para referirme a algo tan brutal. A ratos una rabia pues como infinita. Yo soy madre, yo creo que ante todo yo soy mamá, y ese sentimiento de pensar en una chiquita machacada de esa manera
tan sistemática, tan atroz, tan sin corazón. Era tal vez lo que más me rompía el alma, claro, como colombiana, como persona que escribe. Había sentimientos muy fuertes, pero tal vez lo que más me movía era como la necesidad, así fuera, con la debilísima arma de un libro, defender a esa chiquita. Yo realmente cada página la escribía pensando, yo no quiero que le pase eso a esta niña, yo no quiero que le pase. Tal vez un párrafo de estos, una palabra, un adjetivo, quizá pudiera impedir que esto hubiera sucedido, ¿cierto? Era más que armar una denuncia, más que hacer una novela, yo quería con ese libro proteger a esa chiquita. Muy brevemente la pregunta, por favor, muy brevemente. Aquí está el señor también. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. No, ahí sí, cero sonido. Hola, hola, hola. Ya volvió. Dale. Laura, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Y mi pregunta es, el país durante muchísimo tiempo se fijó en un contexto de violencia que derramó mucha sangre, por supuesto. Los Divinos es una oportunidad para nosotros como público también de fijarnos en otro tipo de violencia, también muy cruda, también muy terrible. Ay, caramba, lo que pasa es que tenemos el ruido aquí detrás y... Resonancia. Te invito a que te acerques y hagas la Ven, pregunta ven. acá. Porque creo que puede ser un estupendo cierre ese de hablar de la violencia de este país. Bueno, Hola, amigo. primero, muchísimas gracias por estar aquí y mi pregunta es, el país durante mucho tiempo estuvo fijado en un contexto de violencia muy terrible que derramó, por supuesto, muchísima sangre. Los Divinos es también una oportunidad para nosotros como público de fijarnos en otro tipo de violencia, en otro tipo de situaciones que dentro incluso de la misma ciudad también pasan y que a veces no abrimos los ojos ante ello. Sí, me perdonan si esto suena a meterme en política en un acto literario, pero yo sí creo que donde se reviente el proceso de paz que tenemos, con todas sus deficiencias y sus limitaciones, donde eso se trunque, vamos a volver atrás a una situación que todavía no imaginamos, de una rudeza brutal, donde la venganza puede volver a predominar, donde la indefensión del grueso de la gente va a ser tremendo. Perdón por esta pequeña e indirecta intromisión en política. Entiendo que estamos hablando de literatura, pero toquemos madera para que eso no pase. Toquemos madera. A ver, 30 segundos, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Laura Restrepo. Esta es la segunda vez que asisto a tu conferencia. Soy Reinaldo Tangarife, periodista de Lluvia, Girasoles, Subo al Aire, de personas en condición de discapacidad. Quisiera saber, que para que me contestaran ustedes la pregunta, felicitaciones por el libro, y qué harían ustedes si ustedes fueran los jueces. ¿Ustedes estarían de acuerdo de la pena de muerte o algo así? ¿Qué castigo podía haber para esas personas que le quitan la vida a los niños? Realmente, como fiscales. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Laura, ¿qué dices tú? No. No, Dale, esta ¿quieres platico yo? es la mesa de Laura Restrepo, no la mía, por favor. No, de ninguna manera la pena de muerte, quitarle la vida a alguien no puede ser el castigo por haber quitado la vida. Eso es ojo por ojo y diente por diente. Los colombianos sabemos demasiado de eso. Pero sí la acción eficaz y consistente, coherente y valiente de la justicia. Miren, en este momento en España hay el juicio contra un grupo que se llama La Manada. En La Manada está compuesto por un grupo de muchachos que se dedican, 5, ¿no? Entre los cuales hay un guardia civil y alguien que pertenece a la fuerza militar y que se dedican a acosar y a violar mujeres en grupo.
En este momento lo que va a suceder es que los van a eximir de violación por su vínculo con las Fuerzas Armadas y lo más probable es que solo les den 9 años de cárcel, a pesar de que está grabado la violación de una muchacha y el tormento de una muchacha por cuenta de los 5. Aquí, al menos en el caso de Juliana Zamboní, tuvimos la suerte de que fue el hecho de violencia sexual más rápidamente juzgado y condenado que se tiene en cuenta en la historia reciente. Entonces, no quiero decir con eso que la justicia funcione muy bien en nuestro país. Seguramente en la mayoría de los casos se queda corta, es un desastre o simplemente deja en la impunidad al asesino. Pero en este caso en particular, tuvimos al menos la tranquilidad de saber que inmediatamente había sido juzgado el asesino y condenado pues prácticamente a prisión de por vida, que es lo que yo creo que tiene que suceder en esos casos. Yo solo diría que quisiera que de verdad cumpla los 58 años de cárcel, que no haya ninguna posibilidad ni por la visita del Santo Padre, el que siga de este señor argentino, de que le puedan rebajar al menos un mes. Y que ojalá no sea verdad ese mito que se ha ido imponiendo de que está viviendo bien en la cárcel, de que está viviendo con una comida especial y con un régimen con ciertos lujos y ciertas gabelas. Esperaría que no. Por Juliana, por la sociedad colombiana, por la humanidad, por la justicia solamente. Y también, bueno, descarto lo de la pena de muerte 100%. Laura, maravillosa esta mesa. Gracias por todos estos años de literatura, gracias por esta novela. Te prometo que me voy a conseguir un valero, no para que me pase lo del muñeco, sino para actualizarme y dejar de ser setentero. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde.